Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que estén muy bien. La idea de la clase de hoy es hablar un poco de la relación entre género y derecho desde una perspectiva, si se quiere, filosófica. Bueno, en este sentido uno podría partir de el cuestionamiento de la idea de sujeto, ¿no? Que de algún modo está en la base de toda la filosofía jurídica. Muchas corrientes filosóficas consideran que todo el derecho gira en torno a la cuestión del sujeto, ¿no? Que el sujeto es el destinatario último de todo el sistema jurídico. En este sentido, una mirada crítica lo que podría decir es que ese sujeto es anterior a la ley, o sea, esa concepción del sujeto está pensado de un modo, si se quiere, trascendental, ¿no? Y no contempla las diferencias singulares de los sujetos realmente de carne y hueso existentes, ¿no? En este sentido, ese viejo postulado que dio origen, digamos, al derecho como lo conocemos hoy en día, el postulado de la igualdad, aquel postulado que nace y se reivindica en la Revolución Francesa, si se quiere, entendido como la igualdad ante la ley para afrontar ciertas cargas en aquella época, sobre todo impositivas, en realidad desconoce las diferencias, ¿no? Esto es lo que dice la mirada crítica. Bueno, entonces hoy en día donde hay ciertos reclamos por parte de grupos que representan las minorías y ciertas reivindicaciones de derechos de esas minorías y de la diversidad, la pregunta es si la igualdad no se contrapone en algún punto con la diversidad, si esta oposición puede ser resuelta, puede haber una conciliación. Algunos denuncian que la igualdad formal de la ley encubre esta diversidad, la placa, digamos, y comete una injusticia en este sentido. Y muchos a raíz de esto sostienen que en realidad la única igualdad posible y real es aquella que incluya la diversidad, ¿no? Entonces estos son los desafíos desde la filosofía para pensar esta cuestión de la igualdad, ¿no? En lo que tiene que ver con el género, uno podría pensar, bueno, determinados temas, ¿no? Por ejemplo, el tema de la exclusión, el tema de la discriminación, el tema de la violencia. Hay ciertos debates o enfoques que se dan en materia de género que uno los podría retomar y a partir de ahí introducirse en el campo de debate de estas cuestiones. Uno tiene que ver con la cuestión de la sexualidad, si se quiere, del sexo, la diferencia entre sexo y género. Otros tienen que ver con la hegemonía del cuerpo, cuáles son aquellos cuerpos hegemónicos que se establecen como parámetros para el resto de las diversidades. Y también está el tema de la territorialidad, ¿no? Que este es otro gran tema de la filosofía de género. Bueno, pensar el género en función también de otras dimensiones u otras variables como la raza, el lugar de pertenencia, la situación económica, etcétera. Volviendo a esta vieja idea de la igualdad para un sujeto previo a la ley, digamos, o sea, la ley se empieza a formular a partir de esta idea, uno podría poner en duda aquella idea, digamos, de hombre con mayúscula, enunciada, si se quiere, por Protágoras, que decía que el hombre era la medida de todas las cosas, y después devenida en el Renacimiento y en el humanismo, sobre todo, como la figura de el hombre con mayúscula, la idea del hombre ideal ligado a la perfección, a una idea de racionalidad, a una idea de libertad, a una idea de una serie de derechos que tendría el hombre previo a la conformación de un Estado. En este sentido, este hombre, que es la medida de todas las cosas para Protágoras, sería el hombre que domina el mundo, ¿no? Domina la naturaleza, domina la técnica.
este modelo de hombre universal que en el Renacimiento del humanismo, insisto, se volvió mundial, encerraba ciertas ideas de perfección, de intelectualismo racional, ligado más que nada a la idea de un hombre varón, un hombre moderno, un hombre europeo, un hombre blanco, o sea, no representaba la diversidad, sino que representaba un modelo hegemónico que se quería imponer para todos los hombres y para las mujeres también y para todos los pueblos. En este sentido, este modelo también se trasladó hacia las sociedades siguieron desde el punto de vista cultural este modelo, se hablaba de sociedades de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo y en vías de desarrollo hacia ese modelo universal, ese modelo europeo, ¿no? Eurocentrista se llama, bajo la cual esa mirada de algún modo presupone que lo otro, lo diferente, es lo inferior, es lo extraño y de algún modo, en la medida que no se adapte y que no evolucione hacia esos parámetros, el enemigo, ¿no? Ese ego que se genera, si quieren, con el gesto inaugural de Descartes, uno podría decir, Descartes piensa en la chimenea, pienso, luego existo, o sea, ese yo, esa zona residual que se construye, negando todo lo demás, de algún modo instala la idea de un individualismo que se va a asentar socialmente, ¿no? ¿Por qué mencionamos todo esto? Bueno, porque esto tiene que ver con una hegemonía patriarcal, si se quiere. Esto en algunos textos ahí que se hicieron referencia respecto a Rita Segato, Federici y bueno, algunas otras autoras, sostienen que ese proceso de civilización bajo el régimen de producción capitalista impuso un modelo patriarcal vinculado a todas estas ideas, ¿no? Ahora bien, hay una dimensión que se puede pensar y traer para poner en duda todas estas ideas, que es la dimensión del cuerpo, ¿no? Porque en el cuerpo, dice Judith Butler, está la posibilidad de disputar la lucha política. ¿Cómo es esto? Bueno, el cuerpo es un espacio en sí mismo de inclusión y de exclusión, dice Judith Butler, ¿no? O sea, hay una paradoja, si se quiere, en el análisis de los cuerpos, ¿no? Porque bajo esta idea de un sujeto previo a la ley, todos somos iguales, pero en el tratamiento material de los cuerpos no somos todos iguales, por lo menos si uno repasa la historia de la humanidad y cómo se fueron dando los sucesos. Mientras se proclamaba en el derecho una inviolabilidad de los derechos fundamentales sobre el cuerpo de las personas, había ciertos cuerpos que eran considerados desechables, si se quiere, explotables, o sea que recibían otro tratamiento. Tiene que ver con aquellos cuerpos que no estandarizaban bajo ese modelo hegemónico que hablábamos antes, ¿no? Bueno, uno de esos cuerpos es el cuerpo de la mujer, que no estaba vinculado a esta idea de superación vinculada a lo masculino, ¿no? Entonces hay toda una serie de figuras en el lenguaje y en la ideología que vienen a sellar esta denigración o persecución o exclusión de determinados cuerpos, y esto se ve reflejado también en el derecho penal, ¿no? Y por eso el énfasis que hemos puesto en otros videos al tema de la Inquisición o al tema de la criminología feminista, ¿no? O sea, la persecución de aquellos cuerpos o aquellas subjetividades que no se adaptan al modelo hegemónico, ¿no? Puntualmente, ¿qué es lo que dice Judith Butler con respecto a esto? Bueno, en Cuerpos Aliados y Lucha Política, en el texto trae a colación una idea de Austin con respecto a la performatividad del lenguaje, ¿no? Entonces dice que los cuerpos son atravesados por una situación performativa y a su vez por una situación de precariedad. Hay dos dimensiones que explican esta relación de explotación sobre los cuerpos.
Bueno, ¿qué significa la performatividad sobre los cuerpos? Bueno, al igual que Austin, lo que dice Judith Butler es que el lenguaje es constitutivo, ¿no? O sea que hacemos cosas con palabras. Entonces, Butler dice que el género nos es impuesto mediante una norma ajena. O sea, somos pronunciados antes de que podamos tomar algún tipo de rumbo o decisión con respecto a nuestro género. O sea, el niño cuando nace desnudo, digamos, arrojado al mundo, en términos heideggerianos, y hay alguien que pronuncia algo sobre ese niño, hay alguien que define, puede ser el médico, los padres, digamos, y hay una serie de categorías que van de alguna manera volviendo performativo esta cuestión del género, ¿no? Estableciendo colores, estableciendo ropas, estableciendo medidas del cabello, comportamientos, gustos, etc. O sea, dice Judith Butler, el lenguaje crea realidad y ese lenguaje performativo que de algún modo se pronuncia sobre determinados cuerpos define el género. O sea que el género es una cuestión política, definible a través del lenguaje, ¿no? Hay una norma ajena, hay una decisión política, hay un acto de intención en términos de Austin, ¿no? Que termina produciendo un efecto real, porque es asimilado por aquella persona que es definida como una obligación, ¿no? Una obligación de representar a aquel género que le fue asignado. Esto a su vez se complementa, dice Judith Butler, con la noción de precariedad, porque todo aquel que desafíe ese género que le fue asignado, que desafíe este orden de poder, va a ser de algún modo excluido, castigado, ¿no? Entonces, aquel que no sigue adelante con estas normas, digamos, va a sufrir determinadas exclusiones, tanto sea sociales, en las redes sociales, en los vínculos más inmediatos, como en términos económicos, ¿no? Y esto se puede ver reflejado en el tratamiento de ciertos grupos que tienen que ver con la diversidad sexual, por ejemplo, los trans, ciertas limitaciones que tienen para conseguir trabajo. Hoy en día se está hablando de ciertos cupos que deberían otorgarse para que tengan ciertos derechos y ciertas mejores sociales, pero además ese recorte, digamos, tiene que ver también con los vínculos más inmediatos, la familia, los amigos, digamos, en la medida en que un cuerpo, un sujeto no siga la obligación impuesta mediante la performatividad del lenguaje, bueno, sufre cierta discriminación, ¿no? Esto también, obviamente, y volviendo a lo que decíamos del derecho penal, tiene una gran relación e incidencia, ¿no? Porque el poder punitivo, tanto en su aspecto formal como informal, o sea, incluso hasta se podría hablar de un derecho penal subterráneo, viene de algún modo a consolidar todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, Judith Butler pone el acento en estas dos cuestiones, ¿no? La performatividad del género, que es algo que nos es asignado, no es algo que elijamos verdaderamente, y la precariedad como elemento que aparece cuando uno se aparta de esta performatividad. Bueno, aquí uno podría introducir también algunas ideas vinculadas a cierta estructura social, cultural, económica que se ha dado en la conformación de un sistema patriarcal, ¿no? Volviendo a la idea del sujeto previo al derecho, nos podemos preguntar, bueno, ¿todos tenemos los mismos derechos? ¿Es real que hay una igualdad real y no solo formal? Bueno, si tomamos el género como punto de partida, uno podría pensar ciertas dimensiones vinculadas al poder y a la resistencia, tomando las ideas de Judith Butler, de cuerpos aliados y lucha política, en el sentido que Butler lo presenta como el cuerpo material, la irrupción del cuerpo material en el terreno político se da a través del feminismo
desafiando el modelo hegemónico de esto que decíamos, el sistema patriarcal del hombre con mayúscula, la idea del hombre universal vinculada a una idea masculina. Entonces, ¿qué dice Judith Butler? Bueno, que la irrupción de la mujer en el plano político se da con la aparición física, ¿no? Con los reclamos, con las marchas, con los movimientos feministas. Esto es una forma de resistencia al poder, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, y lo relacionamos con las ideas de Hannah Arendt decía que había en la Grecia clásica dos campos muy marcados, ¿no? El campo de lo público, que estaba vinculado pura y exclusivamente al hombre, al varón, que es el campo de la política, o sea, en el ágora, donde van los griegos a discutir sobre derecho y política, donde van a darse sus propias normas, ese sujeto previo a la ley, pensado como el sujeto político, si se quiere llamar así, ese sujeto es varón, históricamente, ¿no? Eso ya en la Grecia clásica, los que estaban excluidos, los que no se consideraban iguales, digamos, la idea de igualdad era igualdad entre iguales, dice Hannah Arendt, o sea, entre hombres mayores de edad, que tengan hijos, que tengan propiedad. Las mujeres, ¿dónde estaban? Bueno, las mujeres estaban reservadas al ámbito doméstico, ¿no? El ámbito doméstico es el ámbito privado. El ámbito privado no forma parte de la esfera pública, por eso los cuerpos no hacen aparición, en términos de Judith Butler, en la esfera política, sino que quedan recluidos a un espacio de explotación doméstico, donde se le asigna un trabajo que no es reconocido, ¿no? Esto lo va a trabajar Federici, por ejemplo. Federici dice que en el ámbito doméstico la mujer cumple un papel que tiene que ver con ejercer cuidados para sus hijos, que van a ser en definitiva los futuros obreros, en el caso de que sean varones, y que sean mujeres futuras cuidadoras de obreros, que todo esto tiene que ver con un trabajo no pago, que en definitiva la ganancia, el lucro de ese trabajo se lo lleva el empresario, el dueño de la fábrica, a través de la plusvalía, porque se lleva un trabajador que está cuidado no por recursos que haya puesto él, sino por recursos que pone una mujer que trabaja en la casa con tareas domésticas que no son ni reconocidas ni remuneradas. Bueno, estas son algunas de las ideas por las cuales puertas de entrada, yo diría, por las cuales uno puede empezar a pensar aquellas cuestiones del derecho que generan contradicciones si las abordamos desde una perspectiva de género. Bueno, espero que haya sido útil esta pequeña reseña.